Saludos, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Nuevo León? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense, porque comenzamos ya. Las cosas se han puesto extrañas, y ni siquiera sé bien cuándo empezó. Creo que fue una de esas noches en las que simplemente no podía dormir. El insomnio ha sido constante, de esa manera que deja la cabeza pesada. Me levantaba a beber agua e intentaba no hacer ruido. El pasillo del edificio estaba completamente silencioso. Fue en una de esas idas a la cocina que noté la puerta de mi vecino abierta. Él viaja mucho por trabajo, casi nunca está en Nuevo León. Su puerta estaba solo un poco entornada, muy discreta. Pensé que era corriente de aire o un olvido, pero aquello me dio un escalofrío tonto, de esos que uno ignora. Como él nunca está por aquí, decidí cerrar la puerta por seguridad. No quería que alguien entrara allí pensando que el apartamento estaba abandonado. Empujé la puerta despacio hasta oír el clic de la cerradura. Volví a mi apartamento intentando no pensar en ello. Pero mi cabeza, ya cansada por el insomnio, siguió dándole vueltas al hecho. Me preguntaba si realmente había visto la puerta abierta, o si era mi cerebro jugándome una mala pasada por la falta de sueño. Aún así, intenté dormir un poco más. La madrugada pasó arrastrándose como siempre, y cuando por fin me quedé dormida, ya casi estaba amaneciendo. A la noche siguiente sucedió de nuevo. Estaba acostada, dando vueltas en la cama, sin conseguir conciliar el sueño. Me levanté para ir al baño y miré por la mirilla por impulso. Y ahí estaba su puerta, entreabierta otra vez. Exactamente igual que la noche anterior, casi en el mismo ángulo. Esta vez sentí un escalofrío subir por la espalda. Las luces del pasillo estaban en modo nocturno, muy tenues. Esto hacía que todo fuera más extraño, más silencioso aún. Me quedé parada mirando, como si esperase ver a alguien salir de allí. Pero no pasó nada. Cerré la puerta de nuevo, intentando actuar con normalidad. Solo que ahora estaba empezando a molestarme de verdad. Llevo viviendo en este edificio 3 años, y él nunca me pidió que cuidara el apartamento ni nada por el estilo. De hecho, apenas conversamos. Solo intercambiamos algunas palabras en el ascensor. Parece un tipo tranquilo, reservado, nada extraño. Por eso me pareció raro imaginar que pudiera ser solo un despiste suyo. Decidí que, si sucedía una tercera vez, hablaría con el portero, pues ya me estaba volviendo paranoica con aquello, y el insomnio solo empeoraba todo. La tercera vez no tardó mucho en suceder. La madrugada siguiente, estaba haciendo un té para intentar dormir, y cuando pasé por el pasillo interno, sentí un viento leve viniendo de la puerta. Miré y, claro, estaba abierta de nuevo. Ni lo dudé. Fui directo hasta allí y la empujé con fuerza. La sensación era de que alguien acababa de pasar, pero no había un sonido, un movimiento, nada. El aire dentro parecía más frío de lo normal. Me quedé parada observando, con el corazón acelerado, hasta que volví a entrar antes de que mi imaginación empeorara. Al día siguiente fui a hablar con el portero. Le pregunté si había visto a alguien en el piso o cerca del apartamento del vecino. Me dijo que no, que todo estaba tranquilo como siempre. Comentó que el vecino realmente no estaba en México y que no había autorizado a nadie a entrar allí. Esto solo me puso más nerviosa, porque la puerta no se iba a abrir sola, no de esa manera repetida. El portero hasta se rió y dijo que podía ser un problema en la cerradura, pero yo sabía que no era eso. El pestillo siempre cerraba bien cuando yo lo empujaba. Volví a casa con esa sensación extraña pegada en el pecho. Decidí poner una pequeña cinta adhesiva en la rendija de su puerta. Nada importante, solo para ver si realmente estaba siendo abierta. Si fuera viento, la cinta caería de una manera específica. Si fuera alguien, la cinta se rasgaría o caería diferente. Era un intento de convencerme de que estaba exagerando. Pasé el resto de la noche mirando el reloj.
y tratando de distraerme con videos en el celular, pero el insomnio estaba peor que nunca. Parecía que estaba esperando que algo sucediera. Alrededor de las 2 de la mañana, oí un ruido leve, un chasquido, como si una puerta fuera empujada despacio. Mi cuerpo entero se puso rígido. Abrí la puerta de mi apartamento y miré al pasillo. La cinta había caído al suelo, partida por la mitad, y su puerta estaba abierta otra vez. Mi estómago se revolvió al instante. No oí pasos, no oí a nadie subiendo escaleras o usando el ascensor. Era como si la puerta se hubiera abierto sola, o como si alguien hubiera salido de allí sin hacer ningún sonido. Cerré la puerta con más fuerza que antes, ya desesperada. Mi mano temblaba mientras empujaba el pestillo. Volví a entrar y me quedé caminando de un lado para otro. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien tenía una copia de la llave y entraba sin autorización. ¿Pero por qué? ¿Qué habría para llevarse allí? El vecino no dejaba prácticamente nada en el apartamento. Era casi un lugar de paso, vacío la mayor parte del tiempo. Intenté calmarme respirando profundamente, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba. Al día siguiente, sucedió la cosa más extraña hasta entonces. Estaba sentada en el sofá cuando oí un celular sonando. Al principio creí que era el mío, pero el sonido venía del pasillo. Salí a mirar y me di cuenta de que venía de dentro de su apartamento. El tono era alto, insistente, como si alguien estuviera desesperado. Me quedé parada, sin valor para acercarme. Cuando por fin respiré hondo y me acerqué, el tono se detuvo. Volví a entrar y busqué su número en mi lista. Llamé pensando que tal vez él había dejado el celular allí por error. Atendió enseguida, con ruido de aeropuerto de fondo. Cuando oí su voz, sentí un alivio extraño, como si finalmente todo fuera a tener sentido. Le expliqué rápidamente lo que estaba pasando, la puerta abriéndose sola, el celular sonando. Se quedó en silencio por unos segundos, demasiado largo para ser normal. Luego dijo, con la voz un poco distante, que no había dejado ningún celular en el apartamento. Dijo también que estaba viajando por trabajo, fuera del país, y que no había forma de que aquello estuviera sucediendo. La conexión era clara, sin ruidos. Se podía oír bien su respiración. Le pregunté si alguien más tenía acceso al lugar. Dijo que no, que solo él tenía las llaves, y que nadie sabía dónde guardaba cosas personales. Cuando colgamos, yo estaba peor que antes. El sonido del tono parecía aún atrapado en mi cabeza. Me quedé pensando en lo fuerte que había sonado, como si estuviera en medio de la sala. Pero el vecino juró no dejar nada allí dentro. Volví a acercar la oreja a su puerta, solo para escuchar algo. Nada, ni un sonido, ni respiración, ni pasos, nada. Aquel silencio me perturbaba más que el teléfono sonando. Era como si el lugar hubiera sido vaciado de la propia idea de vida. Me alejé despacio, intentando no mirar hacia adentro por la rendija. Estaba empezando a sentir miedo de verdad, y me di cuenta de que tal vez el insomnio ya no era mi mayor problema. Decidí pasar el resto de la noche en la sala, con la televisión encendida muy bajito. Quedarme en el cuarto me hacía sentir más vulnerable. No sé explicar. De vez en cuando miraba la puerta, como si esperase ver a alguien llamar. O peor, ver la puerta del vecino abriéndose sola de nuevo. Mi cabeza estaba pesada, el cuerpo cansado, pero no conseguía dormitar. Cada vez que los ojos amenazaban con cerrarse, me forzaba a levantarme. La sensación de que algo estaba fuera de lugar no paraba de crecer. Era una molestia que se instaló en el pecho, como un aviso. Y no sabía de qué exactamente debería tener miedo. Al día siguiente, hablé con el portero de nuevo. Le pregunté si alguien había pasado por mi piso durante la noche. Me dijo que no, e incluso me mostró las cámaras del pasillo de la planta baja. Pero en nuestro piso no hay cámara. El administrador siempre lo consideró innecesario. Cuando le comenté lo del celular sonando, puso una cara incómoda. Dijo que, años atrás,
Otro residente se había quejado de sonidos extraños en ese mismo apartamento, pero nunca encontraron nada, así que se quedó en eso. Solo que ese tipo de comentario no ayuda cuando ya estás medio paranoica. Salí de la portería sintiéndome peor de lo que llegué, como si estuviera entrando en una historia que nadie explicó bien. Pasé el resto del día intentando actuar con normalidad. Trabajé, cociné, limpié un poco la casa, pero todo lo que hacía parecía solo llenar tiempo, porque en el fondo estaba esperando a que llegara la noche, y eso era exactamente lo que más temía. La idea de dormir, de apagar por unas horas, parecía peligrosa, como si fuera a perderme algún detalle importante, o peor, como si algo pudiera suceder cuando yo no estuviera consciente. Mi cuerpo estaba demasiado cansado, pidiendo descanso, pero mi cabeza no lo permitía. Cuando la noche por fin llegó, yo ya estaba derrotada por el cansancio. Me acosté temprano, intentando forzar el sueño, pero bastó que el silencio del edificio se instalara para que mi mente se despertara. Todas las noches es igual. El sonido del aire acondicionado distante, pasos esporádicos en la planta baja y un silencio pesado en el pasillo principal. Alrededor de la medianoche, oí algo que parecía un arrastrar leve, como si alguien deslizara algo por el suelo. Me levanté despacio, sin encender las luces. Abrí la puerta solo un poco y miré al pasillo. Su puerta estaba entornada, otra vez. No me acerqué esta vez. Me quedé solo mirando de lejos, intentando entender si era una impresión, pero no lo era. Estaba abierta, y el pasillo parecía más frío de lo normal. Tuve la sensación de que alguien había pasado por allí segundos antes. Hasta sentí un olor, como a tela guardada por mucho tiempo. Un olor viejo, estancado. Apreté la manija de mi puerta con fuerza, como si eso sirviera de algo. El pasillo entero parecía estar conteniendo el aire. Hasta el sonido de mi corazón parecía demasiado fuerte. Cerré la puerta de vuelta, casi sin respirar. Yo sabía que necesitaba hacer algo. Llamar al administrador, al vecino, a alguien. Pero mi cuerpo no obedecía muy bien. Era como si estuviera atrapada entre el miedo y la curiosidad, y ninguno de los dos dejaba espacio para la lógica. Me senté en el suelo apoyada en la puerta, escuchando el silencio. El tipo de silencio que parece tener peso. Me quedé allí por un tiempo que no sé medir, hasta que oí de nuevo un tono de celular, solo que ahora mucho más bajo, casi amortiguado. El sonido parecía venir de dentro de mi apartamento. Mi corazón se heló al instante y me levanté de un salto. Miré a mi alrededor, intentando entender de dónde venía. Mi celular estaba en la mesa, silencioso, sin notificaciones. El sonido continuaba, un tono insistente, pero amortiguado. Fue cuando me di cuenta de que venía de la pared que dividía mi apartamento con el suyo. Era como si el teléfono estuviera apoyado allí del otro lado. Pero él no había dejado nada en el apartamento, me lo garantizó. Me quedé paralizada, intentando decidir si iba al pasillo, o si fingiría que no oí nada. El tono paró de repente, como la otra vez, y el silencio que quedó después fue mucho peor. Sentí un escalofrío subir desde la base de la columna hasta la nuca, como si algo se hubiera acercado, muy cerca. La sensación era tan fuerte que me dio náuseas. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas sin que yo entendiera bien el motivo. Aquella mezcla de miedo, agotamiento y confusión me estaba destrozando. Me senté en el sofá y abracé mis rodillas, intentando respirar profundamente. Ya no sabía si todo aquello era real o si el insomnio había superado el límite. Pero una cosa tenía clara: algo allí no estaba bien. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza absurdo. Era como si hubiera dormido mal, pero yo ni siquiera recordaba haber dormido. Intenté organizar los pensamientos, pero todo parecía revuelto. Lo primero que hice fue mirar la puerta del vecino. Estaba completamente cerrada, como si nada hubiera pasado.
Ninguna cinta en el suelo, ninguna señal de movimiento. El pasillo estaba iluminado por el sol que entraba por las ventanas de la escalera. Y aquello daba la sensación de que todo había sido una exageración mía. Casi me convencí de que había soñado la mitad de aquello, pero el dolor en el pecho seguía allí, pesado. Pasé el día intentando ocupar la cabeza. Trabajé más de lo normal, lavé toda la ropa, hice comida para la semana entera, todo para no pensar en la noche pasada. Me di cuenta de que tenía miedo de mi propio apartamento. El lugar donde siempre me sentí segura ahora parecía extraño, como si hubiera algo escondido detrás de las paredes. O peor, como si estuviera esperando a que yo me quedara sola. Cuando el sol empezó a bajar, mi cuerpo empezó a inquietarse. La ansiedad venía en olas, sin motivo claro. Yo sabía que la noche sería difícil. Alrededor de las 9 de la noche, decidí tomar un baño caliente para calmarme. El agua ayudó un poco, pero mi mente seguía acelerada. Cuando salí del baño, oí un ruido en el pasillo. Algo como pasos, pero muy lentos, casi arrastrados. Apagué la luz de la sala automáticamente, como si fuera instinto. Me quedé solo con la luz de la lámpara de noche, tenue, y fui hasta la puerta, pisando despacio. Miré por la mirilla y sentí que mi corazón fallaba un latido. La puerta del vecino estaba abierta, de nuevo, solo que esta vez había algo diferente. No era solo la puerta entreabierta. Había una sombra en el suelo, proyectada por la luz tenue del pasillo. Una forma quieta, inmóvil, como si estuviera de frente a mi apartamento. Contuve la respiración y me quedé observando. No se podía ver ningún cuerpo, solo la sombra, y ella no se movía ni un milímetro. Mi pecho empezó a doler de lo rápido que respiraba. Quité el ojo del visor por un segundo, solo para parpadear. Cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba allí. Cerré las cortinas. Apagué la lámpara de noche y me quedé en la oscuridad. No sé por cuánto tiempo me quedé así, esperando oír algún sonido. Mis oídos estaban tan atentos que cualquier ruido parecía demasiado fuerte. A cada minuto estaba segura de que alguien estaba parado afuera, pero al mismo tiempo, el silencio era absoluto. Una parte de mí quería llamar a alguien. La otra temía que, si hacía ruido, algo reaccionara. No sabía explicar esa sensación, pero era real. Era como si tuviera que volverme invisible. Como si cualquier movimiento pudiera llamar la atención. La madrugada avanzó poco a poco, y yo seguía sentada en el suelo, apoyada en el sofá. Fue cuando oí de nuevo el tono del celular. Esta vez, no era amortiguado ni distante. Parecía estar dentro del apartamento del vecino, sonando abiertamente. El mismo tono, insistente, repetitivo. Me erizó la piel por completo, pero algo en mí decidió que necesitaba mirar. Abrí mi puerta despacio, sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío, y su puerta seguía abierta. El celular sonaba como si estuviera en su sala, pero la oscuridad allí dentro parecía más densa de lo que debería. Yo no conseguía ver nada, ni siquiera la silueta de los muebles. La luz del pasillo no entraba completamente, como si algo la bloqueara. Me quedé allí parada, sin pasar de la línea de mi alfombra. El tono se repetía, insistente, casi irritante. Quise llamarlo, aun sabiendo que no estaba en el país. Quise preguntar si había alguien allí dentro, pero mi voz no salió, y tal vez fue mejor así. Después de unos segundos, el celular dejó de sonar. El silencio volvió como un puñetazo. Estaba a punto de cerrar mi puerta cuando oí otro sonido. Esta vez, parecía un leve suspiro viniendo de su apartamento. No parecía electrónico, ni mecánico. Era un suspiro humano. Mi cuerpo se congeló al instante. El sonido no se repitió, pero eso no me tranquilizó. Cerré mi puerta despacio, intentando no temblar. Mi corazón parecía latir en el cuello. Volví a sentarme en la sala, esta vez de cara a la puerta. Yo sabía que no iba a conseguir dormir, ni intentarlo.
Mis manos estaban frías, mis piernas temblaban. Me repetía a mí misma que necesitaba mantener la calma, que tal vez estaba delirando a causa del insomnio, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Podía sentir que había algo allí en el pasillo, algo que no tenía sentido, pero estaba presente. Y esa sensación no disminuía con el tiempo. Al contrario, parecía crecer. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, por fin oí pasos. Pero no eran pasos comunes. Eran demasiado lentos, demasiado pesados, como si algo estuviera aprendiendo a caminar. Y venían en dirección a mi apartamento. El sonido se hacía cada vez más cercano. Mi pecho dolía de tanto miedo. Miré la rendija inferior de la puerta, y por un segundo, juro que vi la sombra de algo detenerse allí, como si me estuviera observando desde el otro lado. Mi nombre es Guadalupe, y todavía me resulta difícil hablar de lo que sucedió en esa casa en Nuevo León. Trabajé como cuidadora nocturna de una señora llamada Doña Elvira, que tenía problemas de memoria, pero aún vivía sola. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La casa donde vivía era antigua, llena de habitaciones con puertas pesadas y medio atascadas. El suelo siempre crujía, incluso cuando caminaba despacio. Los primeros días fueron completamente normales, casi monótonos incluso. Yo le preparaba su té, le daba los medicamentos y me quedaba conversando un poco antes de que se durmiera. Después de eso, solo hacía la limpieza básica y me aseguraba de que todo estuviera tranquilo. Nada que me preparara para lo que vendría. La primera cosa extraña sucedió de una forma tan tonta que casi la ignoré. Yo estaba arreglando la mesita de la sala, donde Doña Elvira dejaba revistas viejas y una libreta pequeña. Organicé todo ordenadamente, incluso alineé el bolígrafo junto a la libreta. Luego fui a la cocina a buscar un trapo. Tardé un minuto, quizás menos. Cuando volví, la libreta estaba abierta en una página que yo estaba segura de que estaba en blanco antes. Había una frase escrita: "No bajes al sótano". La letra era torcida, un poco temblorosa. Miré hacia el pasillo como si alguien fuera a aparecer allí, pero la casa estaba completamente silenciosa. Aquella noche, le pregunté al día siguiente si había dejado ese recado. Ella frunció el ceño y dijo que ni usaba la libreta hacía años, que su vista ya no le ayudaba y que prefería grabar notas de voz en el celular. La forma en que dijo aquello me dejó con un nudo en el estómago, porque realmente no había oído ningún movimiento en ese momento. El suelo crujía tanto que cualquier paso lo delataría. Aún así intenté ignorarlo. Tal vez era posible que me hubiera confundido. Me aferré a esa posibilidad por pura necesidad. Era mejor que pensar en las alternativas. La noche siguiente fue peor. Yo estaba doblando unas camisetas en el cuarto de invitados cuando dejé la cesta encima de la cama. Salí solo para buscar una botella de agua. Cuando volví, la libreta estaba allí, abierta otra vez, con una nueva nota. No atiendas si te llaman por tu nombre. Sentí un frío tan fuerte que mis manos se quedaron heladas. La letra parecía la misma, aunque un poco más apresurada. Yo sabía que nadie había pasado por allí. Simplemente lo sabía. Y eso solo lo hizo todo más aterrador. Durante algunos minutos, me quedé parada mirando la nota, intentando convencer a mi cerebro de encontrar una explicación lógica. Pero no se me ocurría nada. Peor aún fue darme cuenta de que estaba encima de la misma ropa que yo acababa de doblar. Era como si alguien hubiera puesto aquello allí, mientras yo aún respiraba en la habitación de al lado. Fui a revisar toda la casa, en un impulso medio desesperado. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas cerradas, la puerta principal con el cerrojo puesto. Volví a su cuarto solo para asegurarme de que estuviera bien, y allí estaba ella, durmiendo profundamente. Decidí guardar la libreta dentro de mi mochila en la tercera noche. Pensé que, si ya no estaba circulando por la casa, las notas pararían, pero estaba equivocada. Después de ordenar la cocina,
Fui a cerrar las cortinas de la sala, y encima del sofá había otro papel, mismo tamaño, mismo tipo de hoja, pero sin la libreta, y la letra igual a las otras. Escrito: no la dejes levantarse. Casi solté el papel en ese momento. Fui directo a su cuarto, aterrorizada. Pero ella estaba acostada de la misma manera de siempre, respirando despacio. Me quedé allí, mirándola, tratando de entender lo que significaba aquel aviso. Ella nunca se despertaba sola, y yo nunca había visto nada extraño en la forma en que dormía. Aún así, pasé unos buenos minutos comprobando si estaba bien. Cuando salí, cerré la puerta despacio. Sentí la casa aún más pesada, como si algo estuviera reteniendo el aire. El pasillo parecía más oscuro de lo normal, y yo empecé a percibir un patrón. Todas las notas aparecían cuando yo me alejaba por poco tiempo. Segundos a veces, como si alguien estuviera esperando solo un momento para actuar. Y todas tenían el mismo tono: advertencias, ordenándome no hacer alguna cosa. Solo que yo no sabía de quién venían, ni para qué servían. Esto me consumía. Intentaba actuar como si fuera solo superstición, pero el cuerpo reaccionaba de otra manera. Me sentía observada todo el tiempo, como si hubiera alguien allí conmigo. Una noche, oí pasos en el pasillo trasero. Pasos lentos, arrastrados, diferentes del andar de doña Elvira. Me congelé. Pensé que tal vez era algún animal, pero el sonido era demasiado pesado para eso. Fui hasta su cuarto para comprobar si estaba durmiendo, y lo estaba, pero los pasos continuaban, yendo y viniendo en aquel pasillo estrecho. Cuando finalmente tuve el coraje de mirar, no había nadie, solo que en el suelo había otra nota: a él no le gusta el ruido. Juro que casi lloré. Fue ahí que me di cuenta de que las notas no eran aleatorias, parecían responder a lo que sucedía en la casa, como si alguien estuviera allí conmigo, prestando atención. El sótano, especialmente, empezó a llamarme la atención. Casi nunca iba allí, pero la puerta vivía entreabierta, incluso cuando recordaba haberla cerrado. Y cada vez que pasaba por el pasillo, sentía un olor húmedo, como si algo estuviera fermentando allí dentro. No se podía ver mucho más allá de los primeros escalones. La luz no funcionaba, y a nadie parecía importarle cambiarla. Cada noche me sentía más cerca de descubrir algo que definitivamente no quería. Empecé a evitar pasar cerca de la puerta del sótano, pero era imposible ignorarla. Cualquier movimiento en la casa parecía reverberar allí primero, como si fuera un punto más sensible. A veces, mientras yo estaba en la cocina lavando los platos, escuchaba un crujido viniendo de abajo. Otras veces, era como si algo arañara ligeramente la madera, de adentro hacia afuera. Intentaba convencerme de que era solo el aire o algún animal pequeño, pero, en el fondo, no creía mucho en eso. El olor fuerte también parecía empeorar durante la madrugada. Era casi dulce, pero agrio al mismo tiempo, como fruta pasada. Y nadie mencionaba el sótano, ni doña Elvira. Aquella noche, yo estaba acomodando unos cojines de la sala cuando oí que alguien me llamaba por mi nombre: Guadalupe, muy bajito, pero lo suficientemente claro para que yo entendiera. Parecía venir del pasillo, pero cuando miré, no había nadie. De inmediato, recordé la nota que decía que no atendiera si me llamaban. Mi corazón se disparó en el momento. No respondí, solo me quedé parada, conteniendo la respiración. El silencio después de aquello fue tan intenso que pareció hasta una advertencia. Volví a la cocina temblando. Intenté distraerme haciendo un té, pero mis manos temblaban tanto que derramé parte del agua en el fregadero. Las luces de la cocina eran débiles y parpadeaban a veces, haciendo que todo pareciera más antiguo de lo que realmente era. Yo me quedaba imaginando si doña Elvira ya había visto u oído cosas allí, y solo no lo recordaba. Ella tenía grandes lapsos, olvidaba conversaciones enteras, pero a veces, cuando yo hablaba sobre la casa, se quedaba demasiado callada, como si supiera algo pero no quisiera tocar el tema.
Esa idea comenzó a incomodarme profundamente. Sentí que estaba sola cuidando de algo que ni siquiera era de ella, algo que estaba en la casa, no en ella. Algunos minutos después, ella me llamó desde el cuarto. Su voz era débil, pero normal. Corrí hasta allí, aliviada de oír algo familiar. Me pidió agua. Mientras la ayudaba a sentarse, noté algo extraño. La libreta estaba en el suelo del cuarto. Yo la había llevado conmigo en la mochila aquella noche también. No debería estar allí. Cuando la recogí, la libreta estaba abierta una vez más. La nota decía: «Él está despierto». Mi primera reacción fue mirar hacia la puerta, como si fuera a ver a alguien parado allí. Pero la casa estaba quieta, tan quieta que el sonido de la respiración de doña Elvira parecía más alto de lo normal. Le pregunté a ella, casi en un susurro, si había tocado la libreta. Ella movió la cabeza despacio, con una expresión extraña, como miedo o confusión. Le pedí que bebiera el agua y se acostara de nuevo. Mientras le acomodaba la almohada, sentí como si algo nos estuviera observando a las dos. Aquella sensación pesada, igual a cuando alguien te mira por la espalda. Cerré la puerta con cuidado y apoyé la frente contra la madera. Estaba empezando a perder el control. Después de eso, volví a la sala para intentar organizar mis pensamientos. Necesitaba entender lo que estaba pasando, aunque solo fuera para decidir si debía abandonar aquel trabajo. Pero cada vez que pensaba en irme, recordaba a doña Elvira. Ella era demasiado frágil para quedarse sola. Y yo sabía que su familia solo aparecía el fin de semana, cuando aparecía. Mientras pensaba, oí un ruido seco viniendo del sótano, como algo siendo derribado. No fue alto, pero fue firme. Me levanté en un impulso, como si estuviera obligada a verificar, y me arrepentí en el mismo segundo. Llegué hasta la puerta del sótano, pero no tuve el coraje de abrir. La manija estaba helada, más fría que el resto de la casa. Me quedé allí parada, intentando reunir coraje, pero mi respiración ya era corta. En el suelo, justo pegado a la puerta, había otro papel. No oí a nadie poniéndolo, no oí pasos, nada. Solo estaba allí. Lo cogí despacio, con miedo de ver lo que decía. La letra estaba más presionada contra el papel, como si hubiera sido escrita con fuerza. No abras. Y fue la primera vez que obedecí sin pensarlo dos veces. Volví a la sala y me senté en el sofá, intentando calmarme. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana, y aún faltaban horas para que el turno acabara. Yo normalmente usaba ese horario para escribir mensajes a mis hermanos, pero aquella noche ni siquiera pude coger el celular. La pantalla iluminaba demasiado, y tenía miedo de atraer atención. Estaba todo tan silencioso que se podía oír la estructura de la casa moviéndose. El crujido de las vigas, el viento golpeando las tejas. Pero entre esos sonidos parecía haber algo más, un ritmo irregular, como respiración amortiguada. Miré hacia el pasillo, intentando entender de dónde venía aquel sonido. No era su cuarto. Yo sabía reconocer el ruido del aparato de oxígeno cuando ella lo usaba. Y no era ningún electrodoméstico. Parecía venir del suelo, o de las paredes, o de los dos al mismo tiempo. Un sonido húmedo, pausado, como si alguien estuviera allí, atrapado, intentando mantener el silencio. Intenté respirar hondo, pero sentí el pecho tensarse. Mi cuerpo entero estaba tenso, listo para correr o congelarse. Me quedé algunos minutos allí, sin moverme, porque yo sabía que, si iba al sótano, algo iba a suceder. Cuando finalmente reuní coraje para levantarme, noté algo en la alfombra de la sala. 3 hojas sueltas, todas iguales a las de la libreta. Pero esta vez estaban boca abajo, como si alguien las hubiera dejado y cambiado de idea. Cogí la primera, con cuidado. Decía: «No apagues las luces». La segunda: «No te quedes cerca de la puerta». Y la tercera: «Él sube cuando está oscuro». Las 3 juntas formaban una advertencia tan directa que mi vista se nubló. La casa, de repente, parecía respirar conmigo. Cuando llegué al cuarto,
Ella estaba acostada exactamente como la había dejado, cubierta hasta el pecho, respirando despacio. Me quedé algunos minutos parada mirando, intentando entender cómo aquello tenía sentido. La caligrafía en el papel era claramente temblorosa, pero no parecía la de ella. La de ella era más apretada, más inclinada hacia la izquierda. Aquella parecía hecha por alguien que sostenía el lápiz con demasiada fuerza. Puse la nota en la cómoda y me senté en la poltrona, intentando calmarme. Pero conforme los minutos pasaban, empecé a sentir un nudo en el estómago. Era la sensación de que alguien había estado allí conmigo mientras yo bajaba la escalera, y de que ese alguien me había observado muy de cerca. Pasé el resto de la madrugada prácticamente sin pestañear. Tenía miedo de cerrar los ojos y, cuando los abriera, encontrar otra nota en mi mano. Alrededor de las 4:30, la casa empezó a hacer esos ruidos del amanecer, ¿sabes? La madera crujiendo, el viento golpeando las ventanas. Normalmente eso me tranquilizaría, porque ya estaba acostumbrada. Pero aquella madrugada, cada pequeño sonido parecía exagerado. La señora seguía durmiendo, pero su respiración estaba un poco más pesada. Llegaba a levantarme de minuto en minuto, solo para ver si estaba bien. Y todo el tiempo me quedaba mirando las puertas, esperando ver alguna rendija moverse. Cuando dieron las 6, la cocinera llegó, como siempre. Llamó a la puerta y me llamó por mi nombre, y casi no respondí. Estaba tan tensa que sentí un escalofrío recorrer mi columna solo por oír mi voz siendo llamada. Cuando abrí la puerta, ella me miró extrañada, como si se diera cuenta de que yo estaba asustada. Pensé en contar algo, pero no pude. Solo le pedí que se quedara un poco con la señora mientras yo me reponía. Fui hasta la cocina a beber agua, pero la mano me temblaba tanto que apenas podía sostener el vaso. Fue cuando me di cuenta. En el mostrador, encima del frutero, había otra nota. Juro que esa área yo misma la había limpiado antes de que la cocinera llegara. Cogí la nota con tanto cuidado, como si pudiera explotar en mi mano. La letra era diferente de todas las otras, más firme, más rápida. Parecía escrita por alguien con prisa. En ella decía: «No la dejes mirarte cuando despierte». Mi cuerpo entero se heló. Sentí un mareo, de esos que vienen de repente, y la única cosa que podía pensar era: ¿por qué? ¿Qué tenía de tan malo en que ella me mirara? ¿Y quién estaba escribiendo aquello para mí? Recordé que la cocinera estaba allí, a pocos metros, y escondí la nota en el bolsillo. No quería preocupar a nadie, pero tampoco sabía si era seguro mostrarla. Volví al cuarto con el corazón acelerado. La señora ya estaba despierta, sentada en la cama, mirando su propia manta como si estuviera intentando recordar algo. Cuando entré, levantó el rostro despacio, y mis ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de que me diera cuenta. Giré la cara instintivamente, recordando la nota. Sentí un miedo absurdo, casi infantil, como si estuviera rompiendo una regla que podía tener consecuencias muy serias. Ella me llamó por mi nombre, bajito, y yo respondí mirando al suelo. Me preguntó por qué estaba de aquella manera, pero yo solo dije que no me estaba sintiendo bien. Y ella hizo un ruido con la lengua, impaciente, como si ese tipo de cosas le molestaran. Cuando finalmente se levantó de la cama, despacio, apoyándose en la mesita de noche, respiré hondo. Necesitaba fingir normalidad, al menos hasta que el turno terminara. La acompañé hasta el baño, intentando quedarme siempre detrás de ella para evitar cruzar la mirada. Y todo el tiempo sentía aquella tensión, como si estuviera siendo observada por alguien más allí dentro. Algo que no era ella, algo que estaba prestando atención a mis reacciones. A cada paso que ella daba, mi pecho se apretaba. No conseguía parar de pensar que tal vez estaba entrando en un tipo de paranoia. Pero las notas eran reales. Podía tocarlas. Cuando dieron las 8, la hija de la señora llegó como siempre. Me preguntó si había pasado algo porque yo estaba muy pálida. Inventé una excusa cualquiera.
Dije que había dormido mal. Antes de irme, pasé por la sala solo para confirmar si no había más ninguna nota. No había. Y eso, de cierta forma, me dejó aún más nerviosa. Cogí mi bolso, me despedí y salí. El sol estaba fuerte, y aún así sentía frío. De camino a la parada de autobús, revisé todo en mi cabeza. Nada de aquello parecía tener sentido, pero yo sabía que, cuando volviera por la noche, iba a haber más. Pasé el día entero con la sensación de que debía renunciar al trabajo. No ganaba lo suficiente para lidiar con cosas así, pero tampoco quería dejar a la señora sola. Ella podía ser difícil a veces, pero no merecía quedarse a merced de lo que sea que estaba sucediendo en aquella casa. Pensé en contárselo a su hija, pero algo me detenía. Parecía que, si lo contaba, las cosas solo iban a empeorar. Y también había una parte de mí que quería entender. Quería saber quién estaba escribiendo aquellas notas, por qué y cómo. Cuando volví aquella noche, todo estaba demasiado tranquilo. La casa parecía incluso limpia, en el sentido de sin señales de nada extraño. La hija dijo que la madre había pasado la tarde tranquila, sin confusiones. Intenté no demostrar alivio, pero por dentro estaba agradeciendo. Empecé mi turno como siempre, preparando las cosas, comprobando si las puertas estaban cerradas con llave, y entonces me di cuenta de que una de ellas, la del pasillo trasero, no estaba cerrando bien. Parecía un poco floja, como si alguien la hubiera tocado. Forcé un poco, pero no sirvió de nada. Lo dejé pasar, no quería inventar problemas. Cuando llegó la madrugada, me senté en el mismo sofá de siempre, lista para otra noche de vigilancia. Solo que no tardó ni media hora hasta que oí un ruido viniendo del pasillo. No era pisada, ni voz. Era algo arrastrándose, muy despacio, como si alguien estuviera pasando la mano por la pared. Me levanté con el corazón disparado y fui hasta allí, cada paso pareciendo más pesado que el anterior. Cuando doblé la esquina, la puerta floja estaba entreabierta, y allí, en el suelo, exactamente en medio del pasaje, había una nueva nota. Me arrodillé con la mano temblando y giré el papel. Solo tenía una frase, y esta vez estaba escrita como si fuera alguien susurrando en mi oído. No deberías haber vuelto. Mi nombre es Diego, y trabajo como conductor de aplicación aquí en Nuevo León. Siempre he preferido conducir de noche, porque las calles están más vacías y se puede ganar un poco más con las tarifas dinámicas. Al principio, mi turno era tranquilo, solo viajes cortos, gente que salía del trabajo o volvía de fiestas. Pero, después de un tiempo, comencé a recibir unas llamadas extrañas durante la madrugada. Eran pedidos que venían de zonas industriales muy alejadas, lugares por los que casi nunca tenía motivo para pasar. Al inicio, pensé que era coincidencia, pero pronto me di cuenta de que tenían un patrón. La primera carrera extraña apareció alrededor de las 2:30 de la mañana, en una calle cerca de unos almacenes antiguos. Acepté sin pensarlo mucho, porque estaba necesitando alcanzar la meta. Cuando llegué me extrañó el silencio del lugar, pero lo que realmente me incomodó fue que no había nadie esperando. La carrera aparecía como confirmada, así que bajé del coche para mirar alrededor. Se pudo escuchar una puerta de metal golpeando repetidas veces, como si alguien acabara de pasar por allí. La sensación fue tan fuerte que tuve la certeza de que había perdido al pasajero por segundos. Volví al coche medio desconfiado, pero traté de no obsesionarme. Continué trabajando como si nada hubiera pasado, solo que, en la madrugada siguiente, recibí otra llamada parecida, esta vez para un solar baldío cerca de una fábrica abandonada. Cuando llegué, de nuevo no había nadie. Sin embargo, noté marcas frescas de neumáticos en la tierra, como si alguien hubiera salido de allí minutos antes. La tierra aún estaba suelta en las esquinas, como si el coche hubiera arrancado rápido. Me quedé parado mirando aquello, sintiendo que algo estaba mal,
aunque yo no supiera exactamente qué. Esas llamadas comenzaron a repetirse casi toda la semana. Siempre después de las 2 de la mañana, siempre en lugares desiertos y siempre con esa sensación de que alguien había estado allí poco antes de que yo llegara. La aplicación mostraba al pasajero como recurrente, pero nunca aparecía foto, historial o cualquier detalle. Eso me dejó pensativo. Casi todo el mundo pone una foto, aunque sea mal tomada. Empecé a creer que la app tenía algún bug o que había alguien jugando conmigo, pero las notificaciones venían siempre de direcciones diferentes, lo que hacía todo más extraño. Hubo una noche en que llegué a uno de los almacenes y vi los botes de basura balanceándose, como si alguien acabara de moverlos. El viento no lo explicaba, porque estaba todo parado. Me quedé observando por algunos segundos y sentí esa sensación familiar de estar siendo observado. Fue cuando escuché pasos rápidos detrás de un muro, pero cuando giré el coche para iluminar con los faros, no había nada ni nadie. Mi corazón se disparó, pero traté de mantener la calma. En la madrugada, nuestra cabeza nos juega muchas pasadas, y me aferré a esa idea. Otra noche, cerca de un conjunto de contenedores, oí claramente un sonido de algo arañando el metal. Era un ruido seco, constante, como si alguien estuviera pasando las uñas o un objeto a lo largo de la chapa. Me bajé del coche solo un poco, asomando el cuerpo, intentando identificar el origen, pero el ruido paró tan pronto como puse el pie en el suelo. Volví a entrar inmediatamente. La carrera continuaba marcada como esperando pasajero, y el tiempo solo corría. Después de algunos minutos sin señal de nadie, recibí un aviso de pasajero no encontrado, pero yo no había tocado en nada. Fue ahí que comenzó a molestarme de verdad. Las carreras venían de 3 regiones específicas: los almacenes al norte, el patio de contenedores y un terreno enorme cercado parcialmente por vallas. Siempre los mismos puntos, siempre a la misma hora. Empecé a rechazar algunas llamadas, pero la aplicación solo me avisaba que mi índice de aceptación estaba cayendo. Intenté hablar con soporte, y me mandaron esos mensajes automáticos que no ayudan en nada. Yo decía que algo estaba mal, pero parecía que nadie leía de verdad. En una de esas madrugadas recibí una llamada que venía del terreno cercado. Cuando llegué, todo parecía demasiado quieto. Sin embargo, había un surco en el suelo, como si algo grande hubiera sido arrastrado. La marca era reciente. Se podía ver que la tierra aún estaba suelta, como si alguien hubiera salido de allí poco antes. Me quedé parado dentro del coche, iluminando el rastro con el faro alto, intentando entender qué podría ser. No me bajé esta vez. No sé explicar, pero sentí un miedo que no había sentido en las otras noches. Era como si hubiera alguna cosa allí que yo no debería ver. Al final de esa misma noche, cuando fui a revisar las carreras, me di cuenta de algo que me dejó aún más nervioso. El tal pasajero recurrente me había dado 5 estrellas. Esto me asustó porque esa persona nunca entró en el coche. No tenía sentido. ¿Cómo es que alguien me evaluaba sin haber embarcado? Revisé todo el historial, confirmé horarios, confirmé distancias, pero todo estaba correcto. Era como si alguien me estuviera observando de lejos, acompañando mis recorridos e interactuando con la app sin aparecer. A partir de ahí, empecé a tener dificultad para dormir después de los turnos. Me volví más paranoico, mirando hacia atrás a cada rato cuando conducía. Con cada sonido diferente dentro del coche, mi cuerpo se paralizaba. Intenté alterar mis horarios, trabajar más temprano, pero parecía que la aplicación esperaba hasta que yo volviera al mismo patrón de siempre, porque, de repente, las llamadas extrañas solo volvían cuando yo estaba circulando después de las 2, y nunca antes de eso. Era como si aquello me estuviera siguiendo, esperando exactamente el momento en que yo estaba más cansado. Una de las noches más tensas ocurrió durante una lluvia fuerte. La llamada vino nuevamente del patio de contenedores. Yo casi rechazo, pero terminé aceptando por impulso, tal vez por estar demasiado cansado para pensar. Cuando llegué,
El ruido de la lluvia golpeando el metal hacía eco, creando una especie de ritmo extraño que me dejaba inquieto. Bajé solo un poco el vidrio para intentar ver mejor, pero la visibilidad estaba pésima. Aún así, juro que vi uno de los contenedores balancearse, como si alguien lo hubiera empujado por dentro. No fue el viento, yo sé lo que vi. Por curiosidad, o terquedad, no sé, salí del coche con el celular en la mano, usando la linterna. Apenas di 3 pasos y oí algo arañando el lado interno del contenedor que se había balanceado. Fue rápido, pero suficiente para congelarme por dentro. Volví al coche como pude y cerré las puertas. Me senté allí intentando respirar más despacio, con el corazón latiendo fuerte. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la aplicación simplemente registró pasajero no encontrado, sin yo tocar la pantalla. Ni sé cuánto tiempo me quedé parado allí antes de irme. Después de eso, decidí que no iba a aceptar más carreras que vinieran de esos puntos. Pasé unos días evitando trabajar hasta tarde, haciendo carreras más cortas, intentando normalizar mi rutina. Pero, en una madrugada, mientras conducía en una avenida concurrida, la aplicación vibró fuerte. Cuando miré, la carrera ya estaba aceptada, automáticamente. Esto nunca había pasado. Mi celular estaba en el soporte, y yo no lo había tocado. El destino era, una vez más, el almacén al norte. Me desesperé tanto que estacioné el coche en el arcén, respirando hondo. Yo creí que era algún bug absurdo de la aplicación, pero no aparecía ningún aviso de error. Era como si yo hubiera aceptado la carrera a propósito. Miré a los lados, intentando convencerme de simplemente apagar la app e irme. Pero por algún motivo que no sé explicar, giré el coche y fui hasta la dirección. Creo que quería una respuesta, algo concreto que explicara todo. La noche estaba extrañamente silenciosa, sin viento, sin ningún movimiento. Cuando llegué cerca del almacén, sentí que había alguna cosa diferente de las otras veces. Paré el coche con cierta distancia y bajé muy despacio. El suelo estaba cubierto por una capa fina de polvo, como si nadie hubiera pisado allí hacía mucho tiempo. Ninguna marca nueva, ninguna lata caída, ninguna señal de vida. Me quedé parado allí, mirando el enorme almacén oscuro, intentando entender por qué la aplicación me había mandado justamente allí esa noche. Fue entonces que el celular vibró. Miré la pantalla y sentí un escalofrío en el estómago. La carrera había sido alterada. Ahora, el destino era exactamente el lugar donde yo estaba parado. Destino ajustado automáticamente, decía el mensaje. Nunca había visto aquello suceder. Casi dejó caer el celular. Entré en el coche rápidamente y cerré todo, intentando controlar el temblor en las manos. Me quedé algunos segundos solo mirando la pantalla, como si algún otro aviso fuera a aparecer. Nada. La pantalla se quedó estática, como si fuera la cosa más normal del mundo que alguien tuviera como destino el mismo punto donde ya estaba parado. Empecé a sentir un peso en el aire, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Cuando puse la marcha atrás para irme, la puerta del almacén hizo un sonido bajo, como si hubiera sido empujada. Miré por el retrovisor y vi la puerta moviéndose muy despacio, sin viento alguno para justificarlo. Me quedé paralizado por algunos segundos, agarrando el volante con fuerza. Conté hasta 3 en mi cabeza y aceleré despacio, intentando no parecer que estaba huyendo, aunque fuera exactamente eso lo que quería hacer. Conforme me alejaba, aquella puerta continuaba abriéndose poco a poco, como si alguien estuviera saliendo u observando desde allí dentro. Cuando llegué a un área más iluminada, paré el coche para respirar e intentar entender todo. Pero, antes de que pudiera reabrir la app, recibí una notificación. Era del mismo pasajero recurrente, solo decía, esperándote. Ningún otro detalle, ninguna foto, ninguna explicación. Solo apagué la pantalla del celular y conduje a casa con el corazón acelerado, mirando por el retrovisor a cada minuto. La sensación de que había algo detrás de mí, aún sin ver nada, era casi física.
Al día siguiente, decidí que iba a dejar la aplicación apagada por unos días, pero antes de salir de casa, pensé en revisar el historial, solo por curiosidad. Fue ahí que noté algo que me dejó helado. Había una carrera programada, sin que yo hubiera programado nada. ¿Y la hora? La misma de siempre, 2:20 de la madrugada. Lo más extraño era la dirección de origen. No era ninguno de los almacenes, ningún terreno, ninguna región aislada. Era una dirección familiar. Era mi propia dirección. Me quedé mirando esa información por largos segundos, intentando procesar cómo la aplicación podía registrar una carrera partiendo de mi casa si yo estaba allí dentro, usando el celular. Salí hasta la puerta y miré a la calle. Nada, todo quieto. Pero, de repente, sentí aquella misma sensación que venía en los almacenes. Como si yo hubiera llegado tarde demasiado. Como si alguien acabara de estar allí. Cerré la puerta rápido y la aseguré. No tenía ningún sentido, y aún así, parecía que todo estaba encajando de una forma que yo no quería admitir. Pasé el resto del día intentando no pensar en eso, pero era imposible. La idea de alguien, o alguna cosa, usar mi propia dirección como punto de partida me dejó inquieto todo el tiempo. Cuando anocheció, empecé a sentir esa ansiedad en el estómago, como si algo estuviera a punto de suceder. Intentaba distraerme viendo TV, pero nada retenía mi atención. Con cada pequeño ruido de la casa, mi cuerpo reaccionaba como si fuera una alerta, y yo ni me acerqué a abrir la aplicación. Alrededor de las 2 de la mañana, mi celular vibró. Yo ya estaba acostado, pero salté de la cama. Era una notificación de la aplicación, aún estando cerrada. Mi corazón se disparó. Tomé el celular y vi el mensaje que casi me hizo tirar el aparato. Su conductor está en camino. Pero yo era el conductor. Yo era quien conducía. No tenía sentido alguno. Y todavía había más. El punto de encuentro era la esquina de mi calle. Me quedé parado allí, mirando la pantalla, sin saber si apagaba el celular o si debía ir hasta la ventana. Con mucho recelo, fui hasta la cortina y espié por la ventana. La calle estaba vacía. Ningún coche, ninguna persona, nada. Aún así, la aplicación mostraba un vehículo acercándose al lugar, como si alguien estuviera realmente conduciendo hasta allí. El icono del coche se movía despacio por el mapa, exactamente como cuando yo voy a buscar a alguien. Cerré la cortina rápidamente, sintiendo mi corazón latir en el cuello. El icono continuaba viniendo, cada vez más cerca. Yo no sabía si debía salir corriendo de la casa o quedarme parado, rogando para que aquello fuera algún tipo de error técnico. Cuando la aplicación indicó llegada inminente, aventé el celular a la cama y me aparté, como si fuera a explotar. Me quedé en la esquina del cuarto, respirando rápido e intentando organizar mi cabeza. Después de algunos minutos, el celular vibró nuevamente. Pensé en ignorar, pero no pude. Tomé el aparato y vi el mensaje. Su conductor llegó. Miré hacia la puerta del frente, aún sin querer. El silencio en la casa se puso tan pesado que parecía que se podía escuchar mi propia respiración vibrando en el aire. Fue cuando me di cuenta de que la notificación aún no era lo más extraño. Justo debajo, había otro mensaje. Pasajero esperando. Mi propio nombre estaba escrito allí, como si yo fuera el cliente, no el conductor. Esto me dejó completamente sin reacción. Me recosté en la pared, intentando entender cómo aquello podía suceder. Era como si la aplicación se hubiera invertido, como si yo hubiera cambiado de papel sin darme cuenta. No sabía si había sido algún tipo de invasión, error o qué sé yo. Solo sé que todo parecía muy real para ser solo un bug. La sensación de que alguien estaba demasiado cerca no salía de mi cuerpo. Decidí salir del cuarto e ir hasta la puerta de la sala, más para probarme a mí mismo que no había nada allí que por coraje. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué cerca de la puerta, dudé antes de mirar por la mirilla. Respiré hondo y miré. Nada, ni coche ni persona,
La calle completamente vacía, iluminada solo por un poste que parpadeaba de vez en cuando. Volví a respirar, un poco aliviado, pero aún tenso. La sensación de que algo estaba mal no disminuía, y yo aún no sabía qué hacer con la aplicación abierta en la mano. Cuando estaba volviendo para el cuarto, el celular vibró de nuevo. Solo que esta vez, en lugar de una notificación común, la aplicación se abrió sola. La pantalla mostraba el mapa, pero ya no mostraba el coche esperando en la esquina. Mostraba otro punto, el interior de mi propia casa. Un marcador estaba fijo dentro de la sala, exactamente donde yo estaba. Era imposible. La aplicación no podría saber mi posición con tanta precisión dentro de la casa, y menos sin yo haber solicitado nada. Me quedé paralizado, mirando aquel punto parpadeando. Poco a poco, me di cuenta de algo aún peor. El marcador se estaba moviendo, muy despacio, pero moviéndose, saliendo de la sala y yendo en dirección al pasillo que llevaba a mi cuarto. Mi cuerpo se paralizó completamente. Yo no quería mirar al pasillo, pero era imposible ignorar. Me quedé sosteniendo el celular con fuerza, como si eso fuera a protegerme. A cada segundo, el marcador llegaba más cerca del cuarto, como si estuviera siguiendo exactamente el recorrido que yo hacía todos los días. Mis ojos comenzaron a lagrimear sin yo darme cuenta. El punto en el mapa llegó a la puerta del cuarto. Al mismo tiempo, sentí el aire volverse más pesado, más frío. No oí pasos, no oí nada, pero sentí, del modo que sentimos cuando alguien entra en la habitación detrás de nosotros, aún en silencio. Me quedé parado, encarando el pasillo oscuro, esperando alguna cosa suceder. La aplicación, entonces, vibró una última vez. El mensaje apareció despacio en la pantalla, como si estuviera siendo tipeado en aquel momento. Yo leí cada palabra con el corazón casi parando. Carrera iniciada. No sé explicar lo que pasó después. Solo recuerdo haber soltado el celular y cerrado la puerta del cuarto, encerrándome allí hasta el amanecer. No dormí un minuto. Me quedé sentado en el suelo, recostado en la puerta, oyendo el silencio de la casa, intentando distinguir lo que era real de lo que yo estaba imaginando. Cuando el sol finalmente apareció, el marcador en la aplicación había desaparecido. La carrera también, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, no abrí más la app. No sé quién o qué me estaba llamando todas aquellas noches. Solo sé que, pase lo que pase, no vuelvo a conducir de madrugada. ¿Qué tal? Soy Juan, y trabajo hace casi 8 años en la taquilla de boletos de última hora de una estación de autobuses aquí en Nuevo León. Mi turno es el de la madrugada, ese que casi todo el mundo evita. Casi todo el mundo evita trabajar. Tomé este horario porque pagaba un poco más y, en ese momento, lo necesitaba mucho. Hoy, sinceramente, creo que ninguna cantidad vale lo que comencé a ver por aquí. La rutina es simple: verificación de sistemas, ajustes de última hora y venta para quien llega tarde o perdido. Nada del otro mundo, o al menos no debería serlo. Comencé a extrañar todo en una madrugada de jueves, hace unos 3 meses. Acababa de terminar mi café aguado de la máquina cuando vi a un muchacho acercándose al mostrador. Parecía exhausto, como si hubiera corrido una maratón. El rostro sudado, el cabello pegado a la frente y los ojos completamente rojos. Pidió un boleto para la misma ciudad que siempre aparece en las rutas del último turno. No voy a citar el nombre por motivos personales, pero es una de las más pequeñas de aquí. Casi nadie va para allá a esa hora. No me extrañó de inmediato. El problema es que esa escena comenzó a repetirse todas las noches, siempre alrededor de las 2:30 a.m. Surgía de la nada, como si acabara de atravesar un desierto entero corriendo. Llegaba jadeando, pedía el boleto, pagaba en efectivo y salía en dirección a las plataformas.
Y ahí venía el detalle que comenzó a molestarme. Nunca aparecía en las cámaras entrando por la puerta principal. Nunca. Solo noté eso porque un colega de seguridad comentó casualmente, diciendo que el sistema estaba fallando, porque un cliente tuyo aparece solo en la taquilla, pero no en el resto de la estación de autobuses. Al principio pensé que era un error de grabación, pero cuando revisamos juntos, nada. El muchacho simplemente surgía ya dentro del vestíbulo, siempre fuera del campo de las cámaras, como si fuera una sombra que solo tomaba cuerpo a pocos metros de mí. Comencé a estar más atento. Todas las madrugadas dejaba la pantalla de las cámaras abierta, mirando cada entrada, la principal, la lateral, la de atrás usada por funcionarios, incluso la del estacionamiento. Nunca vi nada, y aún así a las 2:30 en punto, se apoyaba en el mostrador con la respiración pesada, como quien huye de algo. Me daba un escalofrío enorme en la espalda. Otro punto extraño era el sistema de ventas. Siempre que él compraba, el registro aparecía correcto. Horario, destino, valor, todo, menos el nombre. En el campo donde debería aparecer el registro del pasajero, quedaba un espacio en blanco. No daba error, no decía sin información. Era solo vacío, como si nunca hubiera existido. Incluso intenté pedirle su documento, fingiendo que era protocolo nuevo. Él siempre metía la mano en el bolsillo como si fuera a sacar algo, pero después paraba y decía, con la voz baja, casi fallada, que no era necesario. No era un tono arrogante. Era más como si estuviera demasiado cansado para discutir, como si repetir aquello fuera un peso insoportable para él. Una vez, me armé de valor y pregunté si estaba todo bien. Él levantó los ojos, y fue la primera vez que realmente encaré su rostro por más de pocos segundos. No parecía solo cansado, parecía desesperado, como quien ya no tiene más fuerzas para continuar huyendo de algo. La única cosa que respondió fue, «Solo necesito llegar allí». Siempre esa frase, nunca más nada. La parte más perturbadora, sin embargo, no era su desaparición, era lo que sucedía después. El autobús partía normalmente, con media docena de pasajeros somnolientos. Cuando llegaba al destino, su asiento, siempre el mismo que el sistema designaba, estaba impecable. La correa del cinturón arreglada, el respaldo limpio, ninguna señal de que alguien siquiera lo hubiera tocado allí. El conductor juraba que nadie de ese tipo había embarcado. En los informes internos, el sistema confirmaba que el boleto había sido utilizado, como si el pasajero estuviera a bordo. Pero, al mismo tiempo, marcaba que nadie fue escaneado en la plataforma en ese horario. La venta existía, pero el pasajero, no. Esa contradicción se volvió rutina, noche tras noche, y cada vez dormía menos, porque ya no conseguía aceptar la coincidencia como explicación. Después de algunas semanas, mi curiosidad venció al miedo. Combiné con un guardia de seguridad, Ramírez, de seguir al muchacho discretamente. La idea era simple. Así que comprara el boleto. Ramírez lo acompañaría por las cámaras y yo iría hasta la plataforma para intentar verlo embarcar. No parecía nada del otro mundo, pero aquella noche sentí algo diferente en el aire, como si la estación de autobuses estuviera más silenciosa de lo que debería. A las 2:30 exactas, allí estaba él, sudado, jadeando, con la misma camisa clara arrugada y las manos temblorosas como si estuviera sintiendo frío. Ni siquiera me miró bien. Compró el boleto, dejó el dinero casi tirado en el mostrador y salió. El sonido de sus pasos resonó pesadamente en el vestíbulo vacío. Le hice una señal discretamente a Ramírez, que ya estaba con los ojos pegados en las pantallas. Comencé a andar rápido en dirección a las plataformas, intentando combinar el ritmo con el de él. Pero algo sucedió que todavía no consigo procesar completamente. La distancia entre nosotros parecía cambiar sin lógica. A veces yo creía que estaba a pocos metros. A veces parecía que él ya había doblado la esquina del corredor mucho antes de que consiguiera alcanzarlo. Como si yo estuviera siguiendo a alguien que no obedecía a las reglas normales de espacio.
Cuando doblé hacia el corredor de las plataformas, sentí una ráfaga de aire frío, anormal para el ambiente cerrado. Mi cuerpo entero se erizó. Vi al muchacho andando en dirección al autobús, pero había algo extraño en la forma en que se movía. No cojeó, no giró la cabeza, no miró alrededor. Caminaba como quien está preso en un guión repetido, como si ya hubiera hecho aquello 100 veces. Me acerqué llamándolo. Nada. La voz simplemente no alcanzaba. Era como si el sonido se perdiera antes de llegar a sus oídos. De repente, oí la radio de Ramírez chirriar en mi bolsillo. La saqué rápidamente. Del otro lado, él hablaba en un tono nervioso. Juan, él no está en las cámaras. Desapareció del corredor. No hay nadie ahí donde tú lo estás siguiendo. Aquello heló mi sangre. Yo estaba mirando directamente al muchacho, a menos de 10 metros, y Ramírez juraba que la cámara de ese mismo punto mostraba apenas el corredor vacío. La diferencia entre lo que yo veía y lo que él veía parecía imposible. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un instinto fuerte me decía que no me acercara más. Aún así, di algunos pasos más. El muchacho estaba casi llegando a la puerta del autobús. El conductor, distraído con el celular, ni se dio cuenta de nada. Y entonces, en el exacto segundo en que levantó el pie para subir al primer escalón, simplemente se apagó delante de mis ojos. No desapareció con brillo, humo o nada así. Fue solo como si alguien hubiera apagado su imagen. Me quedé paralizado. El conductor entró en el autobús y cerró la puerta. El vehículo salió algunos minutos después, como en una madrugada cualquiera. Cuando finalmente conseguí respirar, percibí que tenía las manos temblando. Miré alrededor, buscando alguna explicación, una sombra, alguien escondido, pero solo encontré silencio y el olor a diésel en el aire. Corrí de vuelta a la sala de monitoreo, donde Ramírez me esperaba pálido, mirando las pantallas como si hubiera visto un fantasma. Él repetía la misma frase: «Él no estaba en las imágenes, Juan. Seguiste a alguien que no existe en las cámaras». Sentí un peso en el estómago, una mezcla de náusea y pánico. De vuelta al mostrador, intenté jalar los registros de aquella venta específica, solo para verificar algo que todavía me incomodaba. Y allí estaba. Horario correcto, valor correcto, destino correcto, y el campo del nombre, una vez más, completamente vacío. Solo que esta vez había algo más, algo que yo nunca había visto antes. En el pie de página de la pantalla, había una anotación pequeña, casi oculta: venta repetida. Yo no tenía idea de lo que aquello significaba, pero la palabra repetida me hizo sentir un escalofrío que no sentí ni en aquel corredor vacío. Pasé el resto del turno inquieto, releyendo aquel venta repetida unas 20 veces, como si la frase fuera a cambiar sola. Nunca había visto eso en el sistema. Nadie lo había visto. Por la mañana, cuando mi supervisor llegó, intenté mostrarle la pantalla, pero la anotación simplemente ya no estaba allí. La venta aparecía como cualquier otra, como si nada anormal hubiera sucedido. Él incluso se rió, diciendo que yo necesitaba dormir mejor. Pero yo sabía lo que había visto. Decidí investigar en las ventas antiguas. Fui jalando el historial del último mes, después de los últimos 3 meses, y allí estaba. Todas las compras del muchacho eran registradas como transacciones comunes, pero en algunas de ellas, tal vez una en cada 5, aparecía la misma anotación escondida: venta repetida. Solo que, al abrir el registro con más detalles, esa anotación siempre desaparecía. Yo solo conseguía verla en la lista general, nunca dentro del archivo específico. Comencé a comparar horarios, buscando algún patrón. Fue ahí que percibí algo asustador. Todas las compras marcadas como repetidas tenían exactamente el mismo horario de emisión, incluso el minuto y el segundo. 2:31:07, sin variación. Como si el sistema hubiera registrado la misma venta sucediendo en momentos diferentes de la madrugada, replicada como una marca que se rehúsa a desaparecer. A estas alturas,
Yo ya estaba durmiendo mal, con pesadillas donde yo quedaba atrapado en el corredor de las plataformas, mientras el muchacho caminaba delante de mí, siempre inalcanzable. Me despertaba con la sensación de falta de aire y con el corazón disparado, hasta que en una de esas noches, antes de ir a trabajar, resolví intentar algo diferente. Yo iría a hablar con el conductor de la línea que siempre llevaba aquel boleto fantasma. El conductor se llama Romero. Trabaja hace años en la misma ruta y es de esos que fingen no ver nada extraño para no atraer confusión. Lo encontré al lado del autobús, mientras él ajustaba los retrovisores. Pregunté, en un tono casual, si él ya había notado algún pasajero que subía o bajaba sin ser registrado. Él se rió de mi pregunta, pero cuando mencioné el horario y el asiento que siempre quedaba vacío, su sonrisa desapareció. Romero se quedó mirándome como si estuviera evaluando si podía confiar. Después respiró hondo y dijo algo que hizo que mi estómago se revolviera. Yo ya oí ruidos en el fondo del autobús durante esa ruta, pasos, como si alguien estuviera andando en el corredor, pero cuando miro por el espejo, no hay nadie, y cuando llego al destino, el asiento está siempre arregladito. Él contó que, cierta vez, sintió un leve impacto en el respaldo de su asiento, como si alguien hubiera tocado allí por detrás, pero al girar, no encontró nada además de oscuridad. Juan, yo hago esta ruta hace años. Esto solo comenzó en los últimos meses. No sé a quién estás registrando ahí en tu taquilla, pero te digo una cosa. Hay algo equivocado entrando en este autobús. Salí de allí más perturbado de lo que llegué. La idea de que el fenómeno no sucedía solo para mí, tornaba todo más real y mucho más peligroso. Me las arreglé para volver a la sala del sistema a buscar por algún archivo oculto, algún registro corrompido, cualquier pista. Fue cuando encontré algo que me eriza hasta ahora. Había un archivo trabado en el servidor, sin nombre, sin fecha, pero con una numeración interna vinculada a la misma ruta del muchacho. El archivo no podía ser abierto por completo, pero el sistema permitía una previa de texto. Y dentro de esa previa había apenas una frase, una única frase repetida en bloques aleatorios, como si fuera un eco preso dentro del servidor. Él todavía no llegó. Leer aquello me dio la sensación de que alguien estaba intentando transmitir un mensaje, algo que yo no debería haber encontrado. Era imposible que un archivo así existiera en el sistema de la estación de autobuses. Aquello no era error de software, era otra cosa. Fue en esa madrugada, mientras encaraba la pantalla, que oí pasos lentos a mis espaldas. Pero cuando me giré, el corredor estaba completamente vacío. Intenté ignorar el sonido de los pasos, diciéndome a mí mismo que estaba demasiado cansado y comenzando a imaginar cosas. Pero la sensación de que alguien estaba parado detrás de mí no pasó. Mi cuerpo entero se quedó tenso, como si algo dentro de la sala hubiera cambiado de temperatura. Incluso sin querer, me giré otra vez, despacio, con el corazón latiendo en el cuello. Nada, solo las luces frías parpadeando, como siempre hacen de madrugada. Decidí salir de la sala y caminar hasta el vestíbulo para respirar un poco. La estación de autobuses estaba casi vacía, solo una pareja durmiendo en sillas y un vendedor recogiendo unos vasos de café olvidados. Todo parecía normal, pero había un silencio opresivo en el aire. Me senté en el mostrador, cerré los ojos e intenté convencerme de que aquello era apenas paranoia acumulada. Hasta que el sistema hizo un sonido, un bip corto, avisando que una nueva venta había sido registrada. Miré la pantalla y sentí mi cuerpo entero helarse. La venta era para el mismo destino de siempre, en el mismo horario de siempre, pero eso no era lo peor. El asiento destinado al pasajero era justamente el que el conductor Romero había comentado con tanto miedo, y el campo del nombre, esta vez no estaba vacío. En vez de eso, había una palabra, escrita de un modo torcido, como si alguien hubiera digitado demasiado rápido. Llegó. Mi primer impulso fue levantarme e ir hasta la puerta de la taquilla para ver quién había comprado aquello.
pero cuando levanté el rostro, vi el corredor completamente silencioso. Nadie había pasado por allí. Ninguna de las cámaras parpadeó registrando movimiento. La venta simplemente apareció sola. Fue el momento exacto en que percibí que estaba lidiando con algo que ya no se escondía. Por el contrario, parecía querer ser visto. Reuní valor y avisé a Ramírez por la radio. Su voz salió temblorosa, preguntando si yo tenía certeza de lo que estaba viendo. Respondí que sí, y pedí que mirara las cámaras que daban a los corredores internos. Él se quedó en silencio por algunos segundos hasta que dijo: «Juan, tienes que ver esto». Corrí hasta la sala de monitoreo sin ni siquiera pensar. En las pantallas, el corredor que daba a la plataforma 7, la misma plataforma usada por el autobús del muchacho, mostraba una silueta parada en el centro del camino. No era nítida, parecía distorsionada, como si la luz estuviera fallando exactamente alrededor de aquel cuerpo, pero se podía ver que era la figura de un hombre, alto, delgado, con los hombros caídos como el muchacho. Solo que algo estaba mal con el modo en que se movía. La figura parecía avanzar algunos centímetros y después volver al mismo punto, como si estuviera presa en un movimiento repetido, trabado, preso entre dos cuadros de video. Ramírez aumentó el zoom, pero cuanto más nos aproximábamos, más borrosa la imagen se quedaba, como si la propia cámara se rehusara a mostrar aquello con claridad. Aún así se pudo percibir un detalle que me hizo retroceder instintivamente. Sus ojos estaban abiertos pero demasiado oscuros, como si estuvieran girados hacia adentro. De repente, la luz del corredor parpadeó 3 veces, y la figura desapareció. Así de simple. Ramírez quitó las manos del teclado y me miró como si reconociera algo que hasta entonces intentaba negar. Yo no tenía idea de qué decir. Apenas permanecí allí, parado, intentando entender cómo alguien podía aparecer y desaparecer delante de las cámaras de aquel modo. Antes de que yo intentara hablar cualquier cosa, el sistema hizo otro bip. Era el registro del embarque del autobús. El sistema marcaba que el pasajero del asiento había embarcado, que los datos habían sido validados, solo que no había nadie en la plataforma. La cámara mostraba el autobús cerrado, listo para partir, sin un único pasajero extra entrando. Todo contradecía todo. Romero, el conductor, llamó por la radio interna de la plataforma con la voz temblorosa. «Juan, hay alguien en el asiento 12. Lo vi por el espejo, pero no hay nadie registrado en el embarque. La puerta ni se abrió». La radio chirrió, y por algunos segundos, una respiración pesada, extremadamente pesada, sustituyó todos los ruidos de la estación de autobuses. Corrí hasta la plataforma 7 sin pensar. Cuando llegué, el autobús ya estaba con el motor encendido, las luces internas quemando en tonos amarillentos, creando sombras que se balanceaban conforme el vehículo vibraba. Subí los escalones rápidamente y encontré a Romero parado, pálido, apuntando para el fondo del corredor. Sus ojos estaban desorbitados, como si él hubiera visto algo que no conseguía poner en palabras. Miré para donde él apuntaba. El asiento 12. El mismo de todas las noches. El mismo siempre vacío, siempre intacto. Pero ahora no estaba vacío. Había alguien sentado allí, la cabeza inclinada, como si estuviera durmiendo. No se podía ver el rostro, porque el cabello caía para adelante, cubriendo casi todo. La camisa era clara, idéntica a la del muchacho que aparecía en la taquilla todas las noches. Sentí mis piernas trabarse. Lo llamé, bajito. La figura no se movió. Me aproximé un poco más, cada paso resonando dentro del autobús como si estuviera caminando para un lugar donde no debería estar. Romero murmuró detrás de mí: «No lo toques, Juan». Su miedo era tan palpable que casi se podía sentir su gusto en el aire. Aún así, mi curiosidad, o terquedad, fue mayor. Cuando llegué al lado del asiento, sentí un olor leve a tierra mojada, como si la persona hubiera caminado en la lluvia o salido de algún lugar subterráneo. Respiré hondo y extendí la mano, sin saber si pretendía tocar su hombro
o apenas aproximarme. Antes de que llegara a decidir, la figura se movió. Lentamente, muy lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. La cabeza se levantó algunos centímetros, solo algunos, lo suficiente para revelar un pedazo del rostro. La piel era extrañamente pálida, casi grisácea, y los ojos, cuando se abrieron, porque yo vi que se abrían, incluso que por una fracción de segundo, no miraron hacia ningún lugar. Era como si los globos oculares estuvieran opacos, sin dirección, como si no pertenecieran a alguien vivo. Di un paso para atrás instintivamente. Romero ya estaba casi en la puerta, listo para saltar fuera del autobús. La figura entonces susurró algo, bien bajo, rasposo, como si fuera una voz usada después de mucho tiempo sin ser tocada. Yo no entendí todo, pero oí claramente una frase en medio del murmullo: «Todavía no llegué». La misma frase del archivo oculto, la misma idea que aparecía repetida en el sistema. Y entonces, en el mismo instante, las luces internas fallaron. Todo se quedó oscuro por menos de un segundo, pero fue lo suficiente. Cuando volvieron, la figura ya no estaba allí. El asiento estaba vacío, arreglado, impecable, como si nada lo hubiera tocado. Romero comenzó a hacer la señal de la cruz sin ni siquiera percibir que lo estaba haciendo. Yo solo me quedé parado, sintiendo que mi cuerpo estaba demasiado helado para reaccionar. Salimos del autobús casi tropezando. El vehículo partió minutos después, pero Romero condujo la ruta entera sin mirar en el espejo. Y yo volví a la taquilla con la sensación de que algo había cambiado. Como si lo que fuera aquello hubiera percibido que yo estaba intentando entender, que yo estaba acompañándolo, que yo estaba demasiado cerca. A la mañana siguiente, intenté jalar el registro de la venta de aquella noche, la venta que decía llegó. Pero ella no existía más. Nunca había existido. Todas las transacciones de aquella madrugada parecían normales. Ninguna venta repetida, ningún horario exacto, ningún nombre extraño. Era como si el sistema hubiera sido restaurado, o apagado, o limpiado por algo, o alguien que no quería dejar rastros. Yo pensé en denunciar, en llamar a alguien para verificar el servidor, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un pasajero que no existe aparece toda noche para comprar un boleto para un destino remoto de Nuevo León? ¿Que aparece en mis ventas, pero no en las cámaras? ¿Que a veces él está en el autobús y a veces él no existe? Yo solo sé que desde aquella noche él no volvió más. Ninguna venta a las 2:30 am, ninguna silueta en las cámaras, ningún paso resonando en los corredores. Pero, a veces, cuando me quedo solo en la taquilla, juro que todavía siento el olor débil a tierra mojada. Y tengo miedo de una cosa, que él solo esté esperando la hora de intentar llegar de nuevo.